a ver en esta computadora. Listo. Muy bien, pues bienvenidos a este espacio. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo en este podcast y en video, quienes lo vayan a ver en YouTube también. Hoy tengo una invitada súper especial para mí. Estoy muy emocionada porque llevaba cazando esta información que creo que es súper nutritiva para el alma, más que nada. Es una herramienta que yo utilizo también de autoconocimiento, que estudié con ella. Ella es mi maestra. Ella es Ceci Busali, astróloga, tarotista, y también se dedica a las bienes raíces. Entonces, ella es todóloga. Es un gusto tenerte aquí, mi Ceci hermosa. Es una mujer llena de sabiduría. Ahorita justo le decía que siempre que comparto con ella, a mí me da mucha paz, es alguien que me nutre mucho, entonces estoy muy emocionada de tenerla hoy aquí con nosotros y poder compartirles un poquito de lo que es ella. Así que bienvenida, mi Ceci hermosa, ¿cómo Muchas está? gracias. Muchas gracias, Andy. La verdad es que, pues sí agradezco que pienses en mí, agradezco este espacio. Y bueno, Andy, alumna querida y además de las más comprometidas, Ay, tan hermosa. compartimos el gusto por conocer nuevas herramientas de crecimiento personal. Y bueno, la astrología es uno de tantos caminos. Y pues muy contenta de estar aquí contigo, Andy. Ay, estoy muy emocionada porque justo yo me acuerdo cuando siempre me han llamado la atención, nunca, como que nunca haces conciencia hasta que empiezas a hacer como una introspección, pero siempre me habían llamado a mí mucho la atención los planetas. Y luego Ujú. tenía un primo que era así como súper random, pues que le encantaba todo eso, y yo, sí, platícame más y de los planetas y de qué color son y todo. Y cuando entré en todo esto y te encontré a ti, que yo digo, todo es perfecto, porque fue justo en tiempo de pandemia cuando me metí a estudiar astrología, y la dinámica que tú haces de esta herramienta es mucho del autoconocimiento. O sea, Exacto. yo no sabía que esa era parte de una herramienta que se podía usar como para conocernos de manera tan profunda. Entonces, aquí me gustaría que nos compartieras cómo la usas tú y qué es la astrología para ti o desde tu punto de vista, por favor. Claro, pues muy bien. Justo de eso yo quería platicar. Sí, pues la astrología, existe desde pero muchísimo tiempo atrás. Incluso en la antigüedad no había diferencia entre lo que era astronomía y astrología, porque lo que implicaba era la observación del cielo y cómo esto que sucedía en el cielo afectaba nuestro entorno, ¿no? Poco a poco, bueno, fueron saliendo diferentes ramas o diferentes maneras pues, de adecuar esta herramienta. Y a mí la que siempre me llamó muchísimo la atención, y es la que a mí me funciona y la que me gusta compartir, es porque yo soy pro trabajar el conocimiento personal, ¿no? Porque en la medida en que nosotros podemos hacer conscientes pues todo eso que habita dentro de nosotros, pues tenemos la oportunidad de elegir con mayor libertad y además pues de ser mejores personas, ¿no? Que para mí de eso se trata esta vida. Entonces, sí, la astrología que a mí me gusta practicar es precisamente una herramienta que nos permite ver, pues, como si tuviéramos una especie de lupa, ¿no? Y poder entrar más profundo a quiénes somos, con qué podemos trabajar, qué cosas nos hacen fuertes, pero qué otras nos cuestan más trabajo, y entonces por ahí darle, ¿no? Porque también caer en esta parte que de pronto veo que hay personas que caen, que yo no comparto, respeto, pero yo no comparto de que, bueno, pues si yo soy Sagitario, entonces yo soy Sagitario, yo no me voy a comprometer con nada, porque los sagitarianos pues no les cuesta trabajo el compromiso. Y yo creo que es al contrario, ¿no? O sea, venimos de alguna manera precisamente para trabajar y fortalecer y aprender, ¿no? Y poder, se oye muy cliché, pero es poder ser la mejor versión de nosotros mismos, porque siento que de eso se trata. Entonces, a partir de que yo empiezo a meterme en el estudio de la astrología, me doy cuenta que sí tiene mucho que ver con la observación de la afuera, y entender que eso de afuera también sucede adentro. Entonces es maravilloso, ¿no? Eso que hay, como la filosofía antigua, ¿no? De Hermes Trismegisto, que decía, todo lo que hay ahí arriba es lo mismo que hay acá abajo, ¿no? Sí. Entonces, poderlo entender y poderlo integrar a nuestras vidas, yo creo que pues es un regalito que sí requiere de conciencia, que sí requiere
de voluntad para poder irlo trabajando en nuestra vida. Pero bueno, aquí está la herramienta y lo único que se necesita, como ya lo dije, es voluntad. Totalmente, y como mucho, yo me acuerdo cuando elegí estudiar astrología, de eso que uno dice: "Ay, pues como que me llama la atención", ¿no? O sea, como que dices, como que está padre, pero ya que empiezas como en este viaje, porque se vuelve un viaje de autoconocimiento, ¿no? Aparte Exacto. de que también luego se vuelve una herramienta donde a través de la lectura de una carta astral o del retorno solar, de ciertas cosas que ahorita vamos a platicar un poquito más, vas conociendo también a tus consultantes, pero mientras yo tenía ese proceso de tomar este curso contigo, era como muy revelador darme cuenta de tanta información que está plasmada como en este mapa del cielo, que así se le llama cuando nacemos. Y yo decía, ¿cómo lo supo? O sea, ¿cómo es que en serio eso puede estar grabado ahí? Porque exacto, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, o sea, Exacto. todo el tiempo es esta dinámica de estarte como encontrando contigo mismo de manera muy profunda. Yo siempre digo, puede parecer muy simple y a veces hay gente que dice, no, es que los astros no influyen o diferentes puntos de vista, pero yo digo, imagínense que a nivel colectivo todos estamos en un mismo sistema solar, en una misma vibración, en una dinámica y todos estamos interconectados. Entonces, obviamente, aunque no queramos, en alguna medida esa información impacta en nuestra Claro, esencia. Entonces, es como muy valioso. Yo también soy de la idea de que sí hay cosas o planes álmicos o esta información que ya viene dada desde arriba, desde planes más elevados, pero no por eso vas a justificarte en quedarte en donde estás, ¿no? O sea, siempre hay algo más para hacer y mejorar. Y aquí me gustaría preguntarte, Ceci, como, ¿qué, ¿qué te hizo elegir estudiar y compartir astrología? ¿Qué fue lo que a Ceci la ok. llevó a ese punto? Mira, realmente no te sabría decir yo, desde que tengo conocimiento, desde que tengo memoria, el mundo de lo esotérico siempre me llamó la atención. Era la brujita de la familia y bueno, cuando me querían hacer un regalo, bueno, buscaban cosas así Raras. raras, ¿no? Pero siempre me llamó en particular atención todo lo que tuviera que ver con astrología. Entonces, pues yo solita empecé a comprarme libros, yo solita empecé a investigar y así poco a poco hasta que se me dio la oportunidad de ya llevarlo a cabo de manera como más seria, más concreta, más estructurada, ¿no? Y bueno, se me abrió un mundo maravilloso, se me abrió una posibilidad increíble, porque pues era lo que, como esta intuición, ¿no? De que sabes que hay algo Sí, más y que entonces tú ves que suceden cosas alrededor, pero cómo eso impacta a nivel interno. Entonces, para mí fue, pues sí, un regalito. Lo que más me gusta es poderlo compartir. Eso es lo que más me gusta a mí. En un inicio, la verdad es que yo comencé estudiando por satisfacción propia, ¿no? Pero ujú, cuando ves híjoles, es que sí resulta ser una herramienta increíble de conocimiento personal y entonces eso te lleva a entender o a ser más compasivo con la gente que está a tu alrededor o decir, bueno, ok, quizás esto no funciona así, pero si le muevo de otro lado, no. Entonces, todo esto yo dije, bueno, de alguna manera lo tengo que compartir. Es como cuando tú vas al súper y algo te funciona muy bien y vas y lo sí, recomiendas, porque nadie te sí, está pagando por hacerlo, pero dices, es que a mí me funcionó, lo quiero hacer. sí, Sí, y entonces sí, totalmente. poco a poco se fue dando también el camino, ¿no? La persona que me introdujo al mundo de la astrología, primero me mostró el mundo del tarot, que fue también Ujú, increíble para mí, y después ella me introdujo al mundo de la astrología, y entonces poder ir combinando pues los símbolos, ¿no? Tratar de encontrar como un punto de unión entre los símbolos que yo veía y que yo conocía, con los mitos, bueno, con diferentes cosas que me ha tocado ir aprendiendo y entonces encontrar que todo coincide, ¿no? Que va coincidiendo todo, sí. fue enriqueciendo toda esta experiencia y fue cuando decidí, bueno, sí, va, me costó trabajo entender que sí podía yo ser una comunicadora del tema, porque bueno, pues siempre da temor, y bueno, después existe mucha gente que dice que pues es pura Sí, farsa y no, o sea, sí, siempre, pero siempre va a haber gente así en todos lados.
Entonces yo dije, bueno, yo tengo esta herramienta, el que quiera, yo la comparto y padrísimo. Y ha sido un viaje pues muy rico, la verdad, muy, muy interesante, muy enriquecedor. Cuando ves que no solamente te sirve a ti, me sirve, o sea, le puedo dar herramientas a otras personas, pues es padrísimo. Y algo muy interesante, que no sé, me imagino que a ti también te ha de pasar, Andy, que no termina de ser un crecimiento personal, un aprendizaje individual. ¿Por Sí, qué? Porque me llegan personas y de pronto me toca que ese mes, pues todas tenían como una temática particular y entonces, total. pues, ahí yo entiendo que yo también tenía que aprender algo Exacto. en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, te vas dando cuenta que todo está conectado, que te toca también aprender, que no, o sea, no siempre eres maestro y no siempre eres alumno, sino es algo que se Un va toma y soltando. ya. Sí, Sí. exactamente. Y está en sintonía y entonces, bueno, pues así fue Ay, esto. qué bonito, me encanta Sí, totalmente. Y ahorita que decías eso, justo estas herramientas, lo que es como la astrología y el tarot son como, no sé si como decir como hermanas o primas, pero muchísima de la simbología es como parecida. muy parecida, ¿verdad? Sí, Yo hace poco estudié tarot también y es bien interesante ver cómo la información, para mí fue sencillo hasta cierto punto porque ya tenía esta base de la astrología, porque sí, es un mundo de información, o sea, yo creo que también, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que eres la más brujita, porque sí creo que la astrología es muy intuitiva también, o muy, sea, es sí, como, es una parte como muy etérea, o sea, cuando abres una carta astral es un espacio como si entraras de verdad a otra dimensión y te permitieras conectar con las energías de toda la información que está ahí, que a veces si te vas solamente a lo que es como lo establecido, en lo que te enseñan, se queda muy limitado, pero cuando ya sí, tienes esta intuición y este callito como de brujita o de permitirte guiarte por lo que ves y lo que percibes, es bien padre la cantidad de es información que puedes cierto. encontrar y desmenuzar de esas cartas o de esa lectura. ¿Cómo contribuye la astrología a nuestra vida? O sea, si yo hago una lectura de carta astral o en Ujú. general, ¿no? Que uno agarra y lee el horóscopo de la semana, ¿de qué manera contribuye la astrología en nuestra Bueno, vida? ¿Cómo ves tú que impacta? de entrada, ahorita que dijiste cuando lees el horóscopo, híjole, ahí sí me da así como un poquito así. ¿Por ¡Ah, qué? sí! Porque estamos generalizando y estamos hablando de que únicamente existen 12 tipos de personalidades según los signos y entonces eso es generalizar demasiado. Mucha gente me dice, oye, Sí, pues yo soy Aries, pero mi hermano también y somos muy diferentes. Sí, claro. sí, Una carta astral lo que hace es, o sea, se levanta un mapa, digamos, es un mapa de un momento determinado, una fecha determinada, en un lugar determinado, de cuando ocurre un evento, ¿no? Entonces, esa es nuestra carta astral, ¿no? Es cómo estaban dispuestos los planetas en un momento determinado en el cielo. Y entonces de ahí se van desprendiendo ciertas interpretaciones según la posición de los planetas, los signos en los que se encuentre cada uno de los planetas. Y entonces de acuerdo a eso ya podemos ir platicando o entendiendo qué sucede sí. con nosotros como personas y ahí se vuelve mucho más individual, ¿no? Sí se puede hablar de signos generales, pero hay que entender que pues es una generalización Exacto. y nos vamos a perder de muchos detalles porque habría que ver la carta personal de cada quien, ¿no? Los horóscopos en las revistas, por ejemplo, pues hablan del signo solar. Si Ujú. el sol, cuando yo nací, estaba pasando por el signo de Sagitario, quiere decir que yo soy Sagitario, pero tengo la luna también, que puede o no puede estar en el mismo signo, Mercurio, Marte, todos los planetas. El ascendente, que es un punto tan importante también dentro de la carta. Entonces, todo eso empieza a ser pues empieza a complicarlo o a Sí, definirlo de una manera más elaborada y entonces ahí es cuando podemos entender por qué una persona Aries no se parece a otra persona Aries tanto. Pero ¿cómo total. contribuye en nuestra vida cotidiana, por ejemplo? Bueno, de entrada, comprender dónde se nos da fácil las cosas o qué herramientas contribuyen a que nosotros podamos lograr nuestros objetivos, pero también poder entender dónde nos cuesta un poquito más de trabajo. Eso nos puede ayudar porque podemos de pronto nosotros querer a fuerzas ir por la izquierda
y ya es un camino que hemos tratado o que hemos querido hacer y nos damos de topes en la pared y no vemos que existen otras posibilidades y al intentarlas, ay, nos damos cuenta de, ay, cómo no lo hice antes o cómo no, sí, no lo llevé a cabo. Entonces nos pueden ayudar a, así de fácil, a conocernos mejor. O sea, es como Sí. un proceso terapéutico, ¿no? Donde Ujú. vas entendiendo cuáles son tus monstruos, cuáles son tus apoyos, etcétera, y de esa manera pues contribuyen a que seamos mejores personas, a que entendamos mejor nuestros procesos, a que podamos tomar mejores decisiones, porque yo siempre he dicho, en la medida en que nosotros conocemos, o sea, tenemos la conciencia, puedes elegir mejor, o sea, si no sabes de Total. qué se trata y cuál es el panorama o el abanico de posibilidades, entonces estamos limitados. Entonces, a mayor conciencia de nosotros mismos, pues, mayor libertad. Sí, Eso es lo que yo pienso. totalmente. O sea, y eso es como si fuera algo que te permite ver tus puntos ciegos, ¿no? Yo Eso. comparto que a mí, cuando yo empecé a estudiar, porque es muy padre la manera en la que tú lo enseñas, a mí me gusta mucho porque era basándonos, éramos un grupo de chavas, ¿no? Que se conformó y entonces cada quien sacábamos nuestra carta astral, teníamos un grupo y nos conectábamos vía Zoom y teníamos la clase, entonces compartíamos nuestras cartas entre todas y nos hacíamos como lecturas entre todas, pero también en este viaje de estar leyéndote a ti mismo, yo me di cuenta que muchos de los que eran mis miedos o las cosas por las que me había hecho errónea durante mucho tiempo, también eran mis grandes fortalezas o como la lección que yo venía a aprender en este camino de vida. Y otras era viceversa, ¿no? Entonces era bien interesante cómo ver cómo hay cosas que son tan naturales para el otro, a mí me cuestan un chingo y todo el tiempo dije que eso estaba mal en mí porque yo no sabía cómo, pero simplemente es lograr entender este mapa que es la carta astral, donde viene de verdad plasmado, más de que veas los dibujitos que están ahí, energéticamente estás como alineado a eso, entonces ver qué puedes usar y qué te contribuye y qué no para elegir cambiarlo o mover la dinámica, eso es un regalazo y era súper divertido e interesante porque terminabas hicimos un grupo muy bonito porque terminas profundizando y conectando de maneras donde ves tus heridas, donde ves tu luz, donde ves tu sombra, donde ves tus miedos, ves tus fortalezas. Y era una parte donde no había juicios, o sea, de verdad podíamos, yo les comparto porque Ceci pronto va a dar un curso, pero es un espacio donde no hay juicio y donde puedes entrar en esta dinámica de conocerte y conocer a los otros, pero como desde el alma, o sea, es un regalo poder recibir una lectura de carta astral porque en esa dinámica que fueron, creo que duró como año y medio, no sé si un año, no sé, Aproximadamente, sí. es largo porque es muchísima la información, pero es súper nutritivo y es un espacio donde te permites conocerte a profundidad. Eso fue para mí, o sea, sí fue, sí definitivamente, como dices, es un proceso terapéutico y que requiere muchas veces también de mucho valor porque 100%. si no vas como repitiendo muchísimos Sí, patrones de manera y se automatizada. vale, ¿no? Eso depende Sí, mucho del proceso de cada quien. Hay cosas que preferimos no ver y se vale. O sea, pues ya es sí, decisión de cada quien y profundizamos tanto como queremos, ¿no? sí, Y la verdad es que el ser humano tiende a hacerse trampitas. Ay, no era por aquí, era por allá, ¿no? sí, Pero cuando estás en un grupo donde ya hay más compromiso y el otro te dice, a ver, no, pero es que ahí está. Entonces, bueno, sí, la verdad que sí va por sí, ahí. Entonces, eso es lo rico y eso es muy importante poderlo entender porque más allá de una clase de astrología como la que nosotros tuvimos oportunidad de tener, cuando tú vas a una sesión de carta astral, a una lectura de carta astral, sí es importante entender que hay una diferencia diametral entre, me saco mis datos en la computadora y me dan ¿cómo se dice? Un formato, un sí, escrito y chan chan, sí, para mí, y bueno, la escuela donde yo, digamos la escuela, la filosofía que tenía mi maestro y que sí, la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo es, debe de haber un diálogo. O sea, no somos total, adivinadores, somos guías. sí, Uh-huh. Entonces, sí, sí es muy importante entender que es importante platicar. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo entender en qué parte del proceso está la persona, en qué nivel de conocimiento, de conciencia puede estar y cómo yo le voy a manejar la información.
¿sí? Sí, Porque además de algo que yo lo puedo ver representado como algo problemático, quizás a la persona es un reto y lleno de adrenalina y de emoción. Entonces, sí, hay que hacer este trabajo de empatía, de conocer a quién tengo delante de mí. Y a través de, o sea, a distancia, pues eso no lo tienes. Entonces es muy importante conectar, empatizar, conocer quién está ahí y iniciar un diálogo, ¿no? Porque eso te va a llevar sí. al éxito de la lectura. Ujú. Exacto, y aparte también es como cuando te permites ese diálogo y esa vulnerabilidad, como esa intimidad que genera el consultante y Sí, quien da la sesión, es bien padre porque entonces logras ver qué tantas partes están en la luz o en la sombra, desde qué energía está funcionando tal o cual cosa, y eso que tú compartías también como no pensar que, porque justo ayer subí información a mi ujú, Instagram respecto a que es bien importante como pacientes o consultantes y como personas que damos un servicio, ser responsables de lo que compartimos, porque es no, cierto. no toda la gente puede recibir todo, ni tampoco como pacientes a veces estamos abiertos a recibir todo, ¿no? Entonces sí es una dinámica donde sí se requiere como cierto, porque aquí sí les quiero decir algo, a veces puede parecer, yo me acuerdo en una clase que tuvimos, estábamos viendo las casas y estábamos viendo como un tema del papá y bla, bla, bla. Y yo la verdad, o sea, son cosas que no tomas en cuenta, pero hubo un tema como profundo conmigo respecto a cuando yo era niña, mi papá tuvo que irse a vivir a otro país y entonces eh, yo no era algo que de manera consciente y a nivel cognitivo entendiera, pero cuando tuvimos esa clase y durante el proceso de esas semanas, fue como conectar con esta niña y sentir la tristeza profunda y el dolor y el miedo y lo que se sintió como abandonada. Y yo decía, ¿qué es esto? Entonces, obviamente llevaba un proceso yo llevaba terapia psicológica y aparte tenía estas reuniones con este grupo de astrología y entre otras herramientas que estaba estudiando, donde pude sostener como esta información. Puede parecer simple, pero a veces a lo que voy con esto es que hay heridas profundas o información que es como muy densa, que a veces si sacas nada más así como de, pues sí, a tu abuelito te lo mataron y entonces pasa esto y la persona se queda como de, ¿qué hago con eso? O sea, Sí, estás diciendo demasiado, sí requiere la empatía y ese espacio de vulnerabilidad e intimidad de decir, esta información sí va a contribuir a mi consultante o no. claro, Yo también, qué tan preparado estoy como persona que comparte esta información para sostener a esa persona para y lo contenerlos, claro, requiere claro. totalmente. Entonces, sí es un viaje muy profundo el que se hace al hacer estas lecturas y sí creo también que va más allá de que te metas a internet y saques tu cartita y veas Sí, qué te incluso dice. con gente que llega, no necesariamente a lecturas de astrología, pero también con lecturas de tarot. A Sí, mí sí me gusta antes para que no haya sorpresas, y decir, no soy adivina. Yo totalmente. sí, no te voy a hacer una Sí, lectura adivinatoria, vamos a entender qué energías o qué procesos, me gusta más hablar de procesos, sí, estás viviendo ahorita en tu vida, y vamos a tratar de entender de qué manera llegas mejor a ese objetivo, exacto. si te está tocando lidiar con tal o cual, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque mucha gente sí llega diciendo, ay, voy a tener hijos, me voy a casar, o sea, digo, bueno, me voy a casar Sí, todavía, pero bueno, hay cuestiones que dices, híjoles, no sé qué tanto esto te pueda servir para tu crecimiento. Entonces, exacto, y entendí que entonces voy a respetar que existan los que hacen eso y existen los que no hacen eso. Y exacto. entonces, ahora sí que hay para todos los gustos, Sí, hay pero para sí, todos los gustos sí y me no todos gusta, somos para todos, ¿no? O claro, sea, exacto. estar abiertos a esa dinámica, o sea, que no, pues no todos les vamos a poner a todos y habrá quien busque eso y Sí, podrá no. Yo encontrarlo. sí dejo tarea y sí pido compromiso y sí, ¿por qué? Porque Sí, pues sí, entiendo que es un trabajo importante, es un trabajo profundo, me lo tomo en serio y entonces, bueno, sí es importante como avisar. sí, y aparte, ¿sabes qué? Que qué bonito que digas eso, Ceci, porque es una herramienta de autoconocimiento, pero de compromiso contigo mismo, y entonces requiere un trabajo que hagas ¿O tú, no? no solo de ir a sentarte y escuchar al otro hablar como melódico de que te dice lo que sí, lo que no, lo que está bien, lo que está mal,
sino qué vas a hacer tú con eso, o sea, y en base a ciertas dinámicas, o tú que ya tienes experiencia en esto, decir, bueno, me gustaría que te comprometieras o te dejaría yo en función de esto que se requiere trabajar Exacto. estas opciones. Y si te comprometes, bueno, y si no también, digo, al final del día es la chamba de cada quien sabe que sí, así que no, pero sí es una parte del acompañamiento que tú haces y sí implica, pues, comprometerse. Yo me acuerdo cuando a veces de una semana a otra, o sea, sí, sí nos dejaba cierta tarea y todas así de, yo no la hice, o a mí me faltó esto. Chin, o sea, así decía, chin, me hice güey, porque hay cosas que sí le cuestan a uno, o sea, hay cosas que ¿Cómo? sí, Claro, eso de esto, verdad me queda clarísimo, sí, ¿no? O sea, cuando llega una persona y dices, bueno, ¿en qué vas, no? ¿En qué te has movido, no te has movido y ves que la situación sigue pausada? sí, Pues también hay que respetar porque, bueno, cada persona, pues tiene, ya lo hemos repetido mucho, tiene su proceso, ¿ok? sí, Aquí, lleva su aquí ritmo. el asunto es coincidir en que lo que queremos es este camino de conciencia, poder ver, poder entender. Digo Exacto, que siempre que existen a mayores de respuestas, pues mayores preguntas, ¿no? Pero a sí, final de cuentas es una propuesta de uno mismo de decir, bueno, ok, ¿qué me toca trabajar o qué puedo hacer para vivir esto de una mejor manera, ¿no? Hay cosas que de pronto van a pasar y van a pasar, uh-huh, sí, pero va a depender de mí cómo yo viva ese evento, ¿sí? Entonces, exacto. yo sí siento que en la medida en que yo voy conociendo de qué me puedo apoyar yo, en qué características me puedo apoyar yo y cómo absorber ese conocimiento, entonces yo creo que ahí vamos un poquito más de gane. No quiere decir que vamos a dejar de sufrir, no hay magia en esto, simplemente es una apertura y decir, ok, vamos a entender de qué se trata esta vida, Sí, ¿no? Y, totalmente. y otra de las cosas interesantes es precisamente, bueno, tenemos nuestra carta natal, que es el momento justo de nuestro nacimiento, que yo lo diría que es como una fotografía del cielo de cuando alguien nace, y ahí se ven ciertas herramientas, ciertos, como pautas, quizás algunos conflictos, ¿no? Y entonces se van interpretando, pero también nosotros podemos leer hoy por hoy, pues el cielo se sigue moviendo. Entonces, Ujú, yo quiero ver el día de hoy cómo están los planetas y cómo esos planetas están influyendo a mi propia carta natal, ¿sí? A mi origen. Y entonces ahí sí se manifiesta, es como una carta del momento, ¿no? De este ujú. momento de mi vida y entonces veo, ¿no? Pues viene tal tipo de energía, este otro. Entonces, uno puede ir, pues, programando situaciones de su vida o preparándose más que nada, preparándose, ¿no? Y decir, bueno, ok, si ya viene esto, voy a preparar el terreno, vamos a tratar de cooperar de la mejor manera posible para que esto sea pues lo más enriquecedor posible, ¿no? Sí, Y entonces, en ese sentido, la astrología también apoya a ir comprendiendo lo que nos va pasando día a día, ¿ok? totalmente, que son como los tránsitos, ¿no? Esos son los tránsitos, precisamente. Y si voy a hacerme una lectura de carta astral o eso, ¿qué elementos voy a encontrar? Porque justo compartías hace ratito que es el sol, la luna, el ascendente, o sea, ¿qué significa como cada uno de esos elementos, Ok. Ceci, que me pudieras compartir? ¿Y qué voy a encontrar yo? ¿Qué elementos tengo que fijarme o cuando alguien vaya a pedir una lectura de carta, qué es lo que tiene que Ok. solicitar o que requiere ver? Bueno, pues lo primeritito es tener dato del horario de nacimiento lo más Ok, acercado posible. Hoy por hoy es mucho más fácil. En la sí, época de nuestras abuelas quizás era más complicado porque luego las registraban hasta meses después y no daban mucha importancia al horario, pero también existe una técnica que se llama rectificación, en mm, donde se puede determinar la hora precisa, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Lo que sí es importante tener es el día, la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento, porque dependiendo de los países, bueno, va a ser una carta distinta. ok, Entonces, ya con eso se hace un cálculo. Hoy por hoy, bueno, tenemos la tecnología a nuestro favor. Habrá astrólogos que digan, muy mal, Ceci, porque lo siguen haciendo a mano. Yo soy de las que me gusta que las cosas sean un poquito más rápidas. ¿Por qué? Porque me gusta darle tiempo a otro tipo de cuestiones.
pero el hecho de poderla hacer manualmente también te vas involucrándote poco a poquito. Ok, una vez que tienes este mapa, que finalmente eso es lo que es un mapa, se ve una circunferencia y se ven símbolos alrededor de la circunferencia, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en este mapa? Vamos a ver la posición de cada uno de los planetas, Sol, Luna, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter, etcétera, ¿ok? Saturno, Plutón. Y entonces lo que se hace es que de acuerdo a la posición de cada uno de los planetas están en signos y los planetas están dentro de 12 secciones alrededor de la carta. Estas secciones que están divididas, ya lo dije todo mal, Andy, ahí le vas a tener que cortar. Ok, Pero bueno, tú me la sé. sí, la circunferencia se divide en 12 pedacitos, ¿ok? Y esos Ok, pedacitos se les llama casas, ¿ok? Entonces, en ok. primer lugar tenemos los planetas, que en una especie de simbología lingüística podría ser, los planetas son los verbos, los signos en Mm, los que están, que son 12 signos, son los adverbios, o sea, cómo este verbo se manifiesta. Y ok, las casas, que son estas 12 secciones, serían el lugar de manifestación. Entonces, por ejemplo, ok. si uno de los planetas habla de la acción de correr, como Marte, ¿no? Que podría ser la Ujú, acción. Entonces, Marte es el verbo correr. Lo ujú. estoy simplificando muchísimo, pero es Sí, para sí, sí. entenderlo. Entonces, dependiendo del signo en el que esté, esa energía se va a manifestar de diferente manera. Es como un filtro. Los signos son el Ok. filtro de la energía que es el planeta. Ah, Entonces, ok. si Marte está en Aries, si está en Tauro, si está en Géminis, se va a manifestar de manera diferente. Entonces, Sí, los signos van a responder a la pregunta de cómo. ok. Los planetas son el que corro, corro lento, rápido, bonito, elegante, me caigo, o sea, Ya. torpemente, Soy digamos. impulsivo, ajá. Ok. Exactamente. De eso nos van a hablar los signos. Pero la energía es la del planeta. Ok, y entonces, por así decirlo, por ejemplo, yo que soy, no sé, yo soy Tauro O en mi sea, tú casa, solo tienes Centauro. ajá, mi sol lo tengo en Tauro, en mi casa uno, de hecho, sí Ajá, está en mi casa uno, ok, y el planeta que lo acompaña, pues es el Sol. Entonces, ¿cómo podríamos armar como un enunciado ahí? ok. El Sol es el planeta central, así como es el centro de nuestro universo, es el planeta más importante de nuestra carta y por eso se dice yo soy Sagitario o yo soy Tauro en tu caso, porque el Sol Ok, cayó en el signo de Tauro cuando tú naciste, o sea, estaba en el sí, signo de Tauro. Entonces, el Sol, parte de lo que nos dice, que tiene una interpretación muy profunda, pero parte importante del simbolismo del Sol es nuestra identidad, ok, cómo venimos a brillar este mundo. ok. Eh, ¿Qué objetivos queremos alcanzar? Entonces, tú podrías decir, yo soy, ¿sí? Porque es la identidad, yo Ujú, soy, y cómo te manifiestas tú, cómo te con qué te identificas tú, pues te identificas con características del signo de Tauro, que sí, tiene que ver con un signo que es práctico, un signo que le gusta disfrutar de las cosas, un signo que le gusta disfrutar de los placeres sensibles, ¿no? De todo lo sí. que, de los De sentidos comer más que, rico, me gusta comer exacto, rico. aludir a los sentidos, la vista, el Sí, tacto, el olfato. Entonces, Tauro sí, es un signo muy sensual en ese sentido, porque todo lo percibe a través de los cinco sentidos. Entonces, tú te identificas con eso, porque el sol es la identificación, mi ok, identidad. ok, Entonces, me identifico con eso. Y el lugar en donde más se va a manifestar, en donde se manifiesta de manera más fuerte, es la casa uno. Y cada una de las casas, que son 12, hablan de sectores diferentes de nuestra vida. La casa uno es mi persona, la casa 2 tiene que ver con los recursos, la casa 3 tiene que ver con el barrio, con los hermanos, con mm, la educación básica y así cada una de las casas es un área distinta de la vida y entonces eso pues no sé si decir se va complicando porque no quiero generar como un juicio, pero empezamos de lo más básico hasta lo más sí, particular. Y así sí, como el sol representa la identidad, nuestro padre, figuras de autoridad, cómo venimos a brillar,
Pues la luna habla de la madre, de nuestras necesidades, de nuestros sentimientos, nuestras emociones. Mercurio es la comunicación, el intelecto, cómo aprendemos, cómo compartimos información. Y cada uno de los planetas, no sé si quieres que los mencione todos Sí. o, ¿sí? Sí, Bueno, si se pudiera, sí. Y pero por ejemplo, yo ahorita para cerrar esto que nos compartías del sol y la luna, el ascendente, porque yo veo que siempre mencionan, a veces en ciertos horóscopos, no en todos, pero es como lee tu sol, luna y ascendente, porque sí, creo que es son donde los vienen tres más. puntos más importantes. Son como Ok, los pilares de nuestra carta. El sol, la luna y el ascendente son básicos en nuestra carta y con eso ya podemos lograr una información bastante importante de ok, una carta natal, ¿no? El sol, como ya dije, bueno, voy a profundizar un poquito más. El sol sí es nuestra identidad, es cómo venimos a brillar. El sol es nuestro objetivo, o sea, qué queremos construir, qué queremos alcanzar, qué queremos nosotros tener en nuestra vida, conseguir en nuestra vida o alcanzar en nuestra vida, ¿no? Entonces, ok, además implica todo lo que nosotros admiramos. Entonces, en un principio, pues son todas estas figuras que admiramos como héroes, figuras a las que queremos nosotros seguir y decir, bueno, es que esta persona es muy asertiva, yo quiero ser como todo eso que admiramos y que ok, queremos nosotros en nuestra vida, habla de nuestro sol. También es la figura del padre, ya sea que ok, exista físicamente o no, pero es el arquetipo del padre, del maestro, de esa figura que nosotros decimos, wow, cuando yo sea grande quiero ser así, ese es el ujú, sol, ¿ok? ok, La perfecto. luna, pues va a hablar de nuestra madre, Ujú, pero también es el mundo del inconsciente, nuestros sueños, nuestra infancia, el pasado, y es el mundo de las emociones. ¿Qué necesito yo para estar seguro? Y además hay una cosa muy distinta entre el sol y la luna. El sol lo construimos de forma consciente, la luna ya la tenemos. La luna es espontánea, la luna es cómo estamos nosotros en estado de reposo, en estado de ok, relajación. Entonces, pues dependiendo del signo, nos va a hablar de cómo Ceci echa la flojerita, cómo ella está exacto, en paz, que va a ser sí, distinto de signo en signo. ok. Pero también tiene que ver mucho con nuestras necesidades. ¿Qué necesito yo para sentirme segura? Ajá. Ujú, sí, Incluso cuando llega gente y me dice, no, pero a ver, yo soy Aries y mi novio es Sagitario. Para mí es más importante dentro de una convivencia ver las lunas que ver el sí, sol. Digo, tendríamos que ver las cartas completas, pero de sí, entrada, si yo tendría que fijar en algo en particular, vería las lunas, porque como es lo que representa el estado de reposo y es lo que haces en tu casa, que afuera igual y no lo vas a hacer, pero en tu casa como estás contento, seguro, suelto, contenido, ni lo piensas, sí, son hábitos, sí, es algo ok. muy ya. Inconsciente, ¿no? Como muy automatizado. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es importante porque si ya vas a convivir con alguien en el mismo espacio, pues vamos a ver de qué se trata. Sí, totalmente. Fíjate que bien curioso, aquí quiero agregar algo, porque el Sí, otro día con mis hermanas platicando de esto que nos encanta, ajá. era muy curioso ver cómo es que donde ellas tienen su luna, Ujú, algunas de ellas tienen a su pareja, ¿ok? ok, Entonces, se me hizo muy interesante porque es lo que te digo, ya cuando te metes como en este viaje de ver este mapa, les dije, a mí me hace todo el sentido porque ustedes buscan a alguien con quien sentirse seguras y que les proporcione de manera natural e inconsciente eso que a ustedes las hace sentir como rico, reconfortadas, resguardadas, claro, protegidas. claro. Entonces, es muy cañón darte cuenta cómo hay información siempre detrás de todo eso Que porque nos va así es, explicando, sí, 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 sí. sí. Sí, Totalmente. y sí, nos dan muchísimas respuestas, porque de pronto yo busco cierto patrón, ¿no? Una y otra vez, Ujú, a pesar de que exacto. quizás siento que me hace daño o me han dicho que por qué o porque, Sí, entonces vas entendiendo. Y sí, bueno, por totalmente. último, el punto del ascendente, el ascendente es un punto, no hay un elemento, pero es un punto en la carta en donde habla de qué signos estaba levantando por el horizonte justo en el momento en que nacimos. Entonces, como es el primer momento, como el contacto con el mundo, Ujú, la hora de nuestro nacimiento, entonces es este respiro o experiencia
Como Eh, esta primera impresión. sí, como esta primera impresión de de qué se va a tratar este mundo. Entonces, Ah, de acuerdo al signo del ascendente, mi perspectiva de este mundo lo voy a ver como un campo de juegos, lo voy a ver como un campo de batalla, lo voy a ver como un campo de experiencias para aprender constantemente. O sea, es nuestra primera experiencia del mundo. Y ok, también es como, como los demás nos ven, es nuestra imagen, ¿no? Digamos, o sea, ok, lo primero que nosotros percibimos de una persona es el signo de su ascendente. Ya ok. después vamos a ir conociendo otras cosas. Entonces es como nuestro traje, nuestra máscara. Sí, o como Ajá, como una impresión, ¿no? O sea, como una impresión que nosotros en nuestro ascendente tenemos del mundo y también esta impresión que llevamos ya puesta o el traje de cómo nos van a ver exacto. los demás. Sí, es que ya no sabemos mucho qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, pero tienes Sí, ese signo y entonces es como una especie de filtro. Y si yo tengo, por sí, ejemplo, el signo de Aries en mi ascendente, entonces el color que voy a ver va a ser muy de Aries, muy de las características sí. de Aries. Y entonces, pues como yo estoy poniendo atención en esto, pues son las cosas que también se me van a estar presentando, ¿no? O sea, Totalmente. exacto. Sí, Sí, así está es. bien cañón, qué Sí, chido. Y de ahí sí. podrías compartirnos, Ceci, un poquito como la energía de cada signo, a lo mejor de manera muy breve y rápida, y Ok, también por ejemplo, lo de las casas para que la gente logre tener puede una idea. entender. Ok, Ajá, un sí, poquito. claro. Pues vamos a empezar con los planetas, ya vimos un poquito el Sol. Los planetas nada más es importantísimo que vean, que entendamos que de ahí viene la energía, de ahí se desprende esta energía y cómo nosotros la vamos a administrar en nuestra persona. Entonces ya Ok, vimos que el Sol es el papá y nuestro brillo personal, nuestros objetivos que queremos construir. La luna son nuestras necesidades, todo lo que hablamos sobre sentirnos contenidos, seguros, es el estado de reposo, el inconsciente, los sueños. ujú, En Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, generalmente va muy cercano al Sol, se separa muy poco y entonces normalmente lo vamos a encontrar en el mismo signo, pero Mercurio tiene que ver con la comunicación, mi curiosidad, cómo transmito y absorbo información, ¿ok? Es el mundo del ok, lenguaje, de los conceptos, de la mente, ¿ok? ok, Eh, de Mercurio viene Venus, que Venus tiene que ver con el mundo de las relaciones, cómo yo me relaciono con otros, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con qué quiero yo en mi vida, o sea, qué deseo yo en mi vida, y además tiene que ver con todo lo que yo reconozco como bello, como estético, como placentero, es el mundo del placer, ah, y ok, tiene una relación directa con la autoestima, es como yo me percibo a mí mismo, ok, merezco, no merezco. Además está ligado directamente con la cuestión de los recursos, o sea, de la abundancia, porque en la medida en que yo siento que yo merezco, pues yo también genero eso para mí o no. ¿Ok? totalmente, ok, Entonces, es un poquito la ley de atracción. Ujú. ok, Marte es esto de la acción, eh, ejercer acción. Ok, yo quiero eso, voy y lo tomo, no me espero a que suceda. Mientras Venus espera, es una energía más pasiva. Marte es voy y lo tomo. Marte es el sí, cazador. Como que Venus es el recibir, ¿no? Exacto, Y exacto. Marte es como el dar, como el órale, ahí te va, o Sí, sea, voy me hacia afuera. muevo. Es la Ajá, energía masculina, que no tiene que ver con ser hombre o ser mujer, sí, pero es la energía de la acción, ok, mientras que Venus es más una energía de reposo, de permitir recibir. ok, Ujú. ok, Y entonces Marte es el cazador, el que vaya a hacer las cosas, es el asertivo, es el guerrero. ¿Cómo reaccionas cuando te caes, no? Me sí, levanto o pido ayuda o mejor ni siquiera me lanzo al camino. Entonces Marte es la ok, acción, ok. es lo que nos permite levantarnos todos los días, ¿o no? Mm, ¿No? Dependiendo de sí, qué nuestro Marte. cañón. Ok, Ujú. De ahí, pues viene Júpiter, ujú, que, bueno, todos estos que acabo de mencionar son los planetas personales, son los que más van a influir en nuestra persona. Ya después, y tiene que ver con la distancia que tienen con nosotros y su velocidad. Lo que es Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón ya son planetas mucho más alejados y podemos hablar
de planetas que ya van a coincidir con generaciones, o sea, la generación de tal año a tal año tiene a Júpiter, Júpiter cambia de signo cada año, entonces podemos hablar de generaciones, ¿ok? Ya son más sociales, más, más lejanos de nuestra actitud personal ante la vida, ¿ok? Sí, como entonces, más a nivel colectivo. Exactamente. Júpiter tiene que ver con cómo yo quiero crecer mi conciencia, cómo me quiero expandir, en dónde quiero yo profundizar, filosofar. Saturno tiene que ver con las reglas, con la ley, con la estructura. Sí, los dos son maestros, solo que uno es más guía. Júpiter es como te enseño cómo aperturar tu conciencia, y Saturno es un poquito más regañón, tiene más juicio, te dice, si las cosas no son así, te va a tocar el castigo, ¿no? Es un poquito más inflexible. Como el verdugo. Pues sí, un poquito este maestro de regla en mano, ¿no? Sí. Saturno, Urano tiene que ver con los cambios, con la innovación, la rebeldía, la libertad, la originalidad. Neptuno tiene que ver con el mundo de los sueños, con conectarnos con algo superior, con mundos sutiles, con la espiritualidad. Neptuno borra límites, nos da la sensación de que todo está conectado con todo, y dependiendo de cada persona esto se va a vivir como algo rico o como algo que me da miedo, porque entonces hasta dónde llego yo y hasta dónde y cuándo empiezas empieza tú, el ¿no? otro. Ajá, Exacto. Entonces, dependiendo de la persona y sus propias características, los planetas nos van a hacer sentir cómodos o no. Y por último, Plutón, pues es el planeta de los cambios, de los finales y de los inicios, de la muerte, del renacimiento, de la transformación. Y así como fui desde el Sol hasta Plutón, Sol es rapidísimo. Bueno, el más planeta evidentemente es la Luna, ¿no? Cada 28 días regresa a su mismo lugar, o sea, recorre el zodiaco en una duración de 28 días. Y Plutón, bueno, es el más lento, ¿no? Entonces, es por esto que los primeros planetas pues nos hablan más de cosas como específicas de la persona. ¿Ok? Esto es con relación a los planetas que les decía que son los verbos, que son la energía. Y de acuerdo a los signos, se va a manifestar, es como el envase. Pongo a Marte en un envase redondo, pongo a Marte en un envase triangular, y así se va a manifestar esa energía. Entonces, los signos, y así como algo un poquito sencillo, porque bueno, pues no poder, necesitaríamos muchos días. 8 horas de clase aquí. Pero bueno, entrando un poquito en materia, los signos se dividen en diferentes grupos según sus características. Uno de los grupos en los que se dividen son por elementos. Todos los signos forman parte de un elemento, ya sea fuego, tierra, aire o agua, así como participan de otro grupo que se llama modalidades, que son los cardinales, los fijos y los mutables. ¿Ok? Y entonces eso va a cargar de ciertas características a cada uno de los signos. Entonces, los elementos, como ya dije, fuego, tierra, aire y agua, nos van a decir cómo una persona se vincula con el mundo. El fuego se va a vincular a través del entusiasmo, de las posibilidades, del movimiento, de la acción, del optimismo, ¿sí? Todo es posible. La tierra es a través de los 5 sentidos. Todo lo que pueda yo ver, tocar, sentir, oler, existe. Lo otro me cuesta más trabajo. Son sensoriales, ¿sí? Luego, fuego, tierra, aire, todo a través del pensamiento. Ideas, palabras, comunicación, generan su vínculo con el mundo a través de puentes de comunicación. Si yo puedo mencionarlo, lo entiendo. Si no puedo decir qué es, no hay una palabra, me cuesta más trabajo. Y por último, el agua, que su vínculo con el mundo, o sea, su relación o la manera en cómo entiende al mundo es a través de los sentimientos. El agua son las emociones. Entonces, son muy empáticos, son muy sensibles, pueden sentir lo que otros sienten, ¿sí? Más que palabras, porque no es yo siento esto, o sea, o estoy contenta o estoy triste. No, ni siquiera es el mundo de las palabras, es nada más esta sensación
que puedo Sí. de pronto distinguir como un Percibir, apachurramiento o una apertura, ¿no? Y no tiene muchas palabras, porque ya el mundo de las palabras es el mundo de aire. Entonces, sí. de acuerdo a esto y de acuerdo a las modalidades que nos van a hablar de cómo un signo, una persona, reacciona ante un estímulo exterior. Entonces, Ok. la modalidad cardinal son los que proponen, dicen, bueno, esta es una oportunidad, vamos a, dirigen, incitan el cambio, ¿no? O sea, mueven, rompen Mueve. con la inercia. Uh-huh. Los fijos les cuesta mucho trabajo moverse porque pues ya están cómodos ahí, ya conocen el territorio y les genera así como esta Sí. ansiedad de ¿y ahora qué viene? Entonces son muy persistentes. Y los mutables que se acomodan. Ah, que quieren parar, paramos, quieren seguir, seguimos. Entonces, cada signo va a tener un elemento y, o sea, va a pertenecer a un elemento y a una modalidad y eso va generando sus características. Ok. Entonces, en términos así un poquito más simples, podemos ver a cada uno de los signos y vamos a ver que Aries es un signo de fuego y es un signo cardinal, entonces propone, inicia, es líder, actúa, Impulsa. Ujú. impulsivo exactamente, y está centrado mucho en el yo, en yo que necesito y voy y lo hago, ¿ok? Eh, Tauro es un signo de tierra, es un signo fijo, entonces esto lo hace pues muy sensorial, pero persistente, es un signo muy persistente, es un signo que no tira la toalla fácil, es un signo que sabe disfrutar de los pequeños detalles de la vida, de las pequeñas cositas de la vida, y si está cómodo, no lo mueves de ahí. Sí, exacto. Como tú bien sabrás. Es correcto, confirmo. Luego viene Géminis, que es el primer signo de aire y es un signo mutable, entonces está abierto a la comunicación, al intercambio de ideas, es un signo sumamente curioso, quiere saber qué piensan todos los demás para irse forjando también su propio pensamiento, pero es muy, muy, muy curioso, entonces todo el tiempo va a estar preguntando y absorbiendo información y esa velocidad es la que de pronto no le permite profundizar, ¿no? Porque se le va el tiempo y quiere abarcar Más. todo. Entonces son signos, es un signo, podemos hablar con él de cualquier tema, desde lo más complicado hasta lo más simple, ¿no? Es un signo que Sí, nunca te vas a aburrir con él. sí. Eh, Cáncer es el primer signo de agua, es un signo de cardinal también. Entonces es un signo muy empático, es un signo que está muy en la línea de las emociones, solamente que se contiene, se guarda, se cuida de no ser herido por otras personas. Entonces no es muy abierto, que digamos, en ese sentido, hasta no saber que está seguro, no comparte sus emociones, pero es un signo sumamente contenedor, es un signo muy apapachador y está muy en la línea de nutrir, ¿sí? Sí. Leo es un signo de fuego, es fijo, entonces, bueno, eso comparte el fuego con Aries, ¿sí? Y es un signo que brilla mucho, además, Leo le gusta ser el centro de atención, Leo busca, ¿cómo se llama?, el reflector, a Leo Sí. le gusta mucho el reconocimiento y le gustan los aplausos, necesita sentir que los demás lo están viendo, porque si no, entonces es como pasar desapercibido, entonces la vida ya no vale, ¿no? El Sí. sentido es marcar huella y que te la reconozcan. Es un signo sumamente generoso, comparte su brillo, o sea, es centralizador, o sea, puede trabajar con equipos siempre y cuando, bueno, él sea el centro, pero ayuda a centralizar los grupos o ideas, ¿no? Eh, es un signo muy cálido también. ¿Qué Sí. más? Virgo, signo de tierra. Es un signo mutable también, es un signo sumamente observador, detallista, desmenuza las ideas, necesita desmenuzar para poder Sí. procesar. O sea, encuentra algo y entonces va viendo de qué está hecho, cómo está hecho, para poderlo ir integrando y entendiendo. ¿Sí? Sí. Y necesita mucho eh, separar. Lo verde va con lo verde, lo azul va con lo azul. O sea, esto del orden, de separar, de La clasificar, estructura. sí, de Sí. estructura es muy importante para el signo de Virgo. Es muy observador, es muy crítico con los demás y consigo mismo. ¿Por qué? Porque ellos están
o sea, tienen una mirada muy aguda y dicen, bueno, ok, todo tiene que estar bien. Lo que no está bien es lo que se tiene que señalar para poderle dar una solución. Entonces, a veces se les olvida también hablar de lo que sí está bien, porque dicen, bueno, pues eso es lo que Sí, tenía que ser, tiene que estar bien. sí, Entonces, resulta de pronto que sí, hay gente que dice, no, es muy criticón, pero es con el afán de darle una solución. Es el signo ok. más servicial del zodiaco. Eh, y pasamos a Libra. Libra es un signo, Libra es el eje de Aries. Entonces, si Aries es el yo soy, Libra es el tú eres. Entonces, ya empezamos Mm, con la contraparte ya. de los primeros 6 signos. Entonces, Libra es yo me identifico a mí o yo me determino a mí o yo me entiendo a mí a partir de que tengo un vínculo con el otro. Entonces, está muy centrado en lo que el otro necesita, qué quiere el otro, complacer, generar un diálogo. Es muy importante. Libra no se puede concebir a sí mismo sin el vínculo con otra persona. Ay, sí, totalmente, A sí. diferencia de Aries, que va solo por la vida y es ¿Y líder le vale nato. madre? Sí, Sí, claro. sí, sí, Ajá. sí. Bueno, esto es con Libra, ¿no? Entonces, y necesita el equilibrio, necesita mucho mediar, es un signo mediador. Como buen signo de aire, lo que le sale maravillosamente bien son las relaciones. Entonces son public relations, o sea, Sí. saben hacer relaciones públicas en donde sea. Y además van a estar mucho en este sentido de que el otro esté contento. Entonces son Y como muy anfitriones. diplomáticos, no sé si, bueno, Diplomáticos, ¿por qué? Porque diplomáticos. primero están pensando que Sí, si yo saco una palabra como esto lo va a lastimar. Mientras total. que Aries es yo. Y entonces a veces dicen lo que dicen y no es con un afán de lastimar, pero No, así no se están son. poniendo a ver que enfrente hay otro. Sí, totalmente. Exacto. Ajá. Bueno, pues de Libra viene Escorpión, que es el eje de Tauro, y mientras Tauro va a buscar que todo sea práctico, cero conflicto, nada de rollos, por favor, nada de pleitos, porque lo que necesito es el confort. Por favor. Escorpión, ¿cómo? Vamos a buscar el origen de todas las cosas y vamos a seguir rascando y vamos a rascar más la herida para ver qué la originó o vamos a meternos más. Escorpión necesita llegar al origen del origen del origen. Es un signo de agua y es un signo fijo, entonces de pronto le cuesta trabajo soltar, ¿no? Necesita Sí, como profundizar demasiado y sí le cuesta, a veces le cuesta trabajo soltar, pero algo que tiene Escorpión muy, muy fuerte es que ve más allá de las apariencias y de pronto sí, esta mirada, pues los demás no la entienden, ¿no? Entonces puede sí, ver más allá, o sea, entra al cuerpo interno de las personas y sí. ve qué hay ahí y no le da miedo chapotear entre lo oscuro, ¿no? Mientras haya gente que no nos gusta o nos incomoda hablar, no sé, de temas tabús como la muerte, las enfermedades, Escorpión lo ve como algo normal y es parte de la vida y quizás en eso radica su poder, ¿no? Que no le Exacto. tiene miedo a eso. Sí. Eh, eso es con Escorpión. Después viene Sagitario, que es el eje de Géminis, mientras que Géminis va a 1000 por hora y necesita saber poquito de todo. Con Sagitario vamos a profundizar, ya tenemos aquí, vamos a filosofar sobre esto. Es el filósofo, es el viajero, es el que va a disfrutar mucho de conocer cosas que impliquen lo otro, el extranjero, ¿sí? Ujú. Los viajes, otras culturas, otros lugares del mundo. Entonces, es un poco esta visión como de conquistador, de abarcar más. Entonces, Sí, Sagitario, pues es un signo que le va a costar, como dijimos al principio, un sí. trabajo el compromiso, porque entonces si me comprometo con esto, pierdo la oportunidad de lo Las que otras 80 quiero, posibilidades. sí, quiero todo, quiero todo. Y bueno, la perspectiva de Sagitario sobre la vida es que esto es un viaje y hay que divertirnos y hay que probar de todo. Esto es un juego. Sí. Vamos a ver, ¿no? Es un signo de fuego mutable, entonces con mucho entusiasmo va a estar moviéndose y no le importa que otros tengan otras ideas porque puede ser que le funcione, puede ser que no les funcione, o sea, no es en este sentido fijo de que yo con mis ideas, ¿no? Al contrario, entre más posibilidades haya, mejor. Vamos a probar de Ujú. todo, vamos a abarcar más y a crecer la conciencia. Sí. Y después viene Capricornio, que es un signo de tierra, es un signo cardinal y es el eje de cáncer. Capricornio es un signo muy estructurado, es un signo que Ujú. necesita sentir esta característica de
de difícil en la vida, porque si no, no le saben las cosas. No es que sea masoquista, pero si no hay una característica de complicado y él la sobrellevó, no le saben las cosas. O sea, Como que no tiene valor, no sé si para él. exacto, exacto. No le gusta brincarse escalones, no le Sí, gusta que le regalen, ¿no? No, él necesita sentir que él se lo ganó con su sudor, con el sudor de su frente. O sea, es muy sí, importante que él sentir, y sí. además demostrarle al mundo que él pudo en condiciones más difíciles que los demás. No le gusta el reconocimiento como a Leo de, mira, y échale porras y todo, porque le da pena. Es como Ah, muy en ese ok. sentido, pero sí le gusta el reconocimiento, aunque sea privado y discreto, pero para él es importante que el mundo vea, oye, qué bien le salió esto, y mira de dónde vino y mira hasta dónde llegó. O sea, el símbolo de Capricornio es la cabra de la montaña, que si ves en los videos, vas viendo cómo van brincando y brincando hasta que van Sí, alcanzando. Entonces, para Capricornio, no avanzar es retroceder. O sea, Capricornio necesita constantemente ir logrando un a peldaño más. más. Ujú. Ok. Con Acuario, muchos piensan que Acuario es un signo de agua, o quizás la palabra, el aguador, pero es un Ajá. signo de aire y es un signo fijo. Acuario es un signo que vive, ama a la humanidad, pero odia a los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que de verdad, sí, trabaja para un bien común, se relaciona muy bien con los grupos grandes de vamos a salvar a la naturaleza, vamos a hacer Sí, esta cosa en común, pero en la medida en que los grupos se van haciendo chiquitos y ya podemos reduciendo. intimar, se escapa, Ay, no sabe cómo intimar. Esta cuestión de te comparto lo que yo siento y que me gustó, que no me gusta a mí, les cuesta más trabajo. Son muy sociales, como buen signo de aire, sin embargo, la cuestión de personalizar eso cuesta más trabajo, pero es un signo que está muy en sintonía de las necesidades de la humanidad y de vamos a aportar a este mundo pues, nuestro granito de arena para hacerlo mejor. Uh-huh. qué chido. Ok. Sí, y como ves, los tres signos de aire, Géminis, pues es una cosa de yo como entiendo el mundo, libres a partir del diálogo con otro, y Acuario ya es con grupos. Entonces así Colectivo, sí. van Wow. desarrollándose los elementos. Y por último, el signo de Piscis, que es el último signo de agua, es un signo que vive las partes como un todo, o sea, no vive pedacitos, vive en el todo y vive ahí, realmente vive ahí. Y lo que le es fácil a él y sencillo, a los demás signos nos cuesta mucho trabajo entender cómo le hace. ¿Cómo le hace para Sí, fluir? ¿Cómo le hace para bueno, pues esto es parte de la vida y lo que sigue, ¿no? Es un signo sumamente empático, sumamente moldeable. Si llega a un ambiente y están hablando de política, va a entrarle, si están hablando de arte, va a entrarle, o sea, se puede adaptar en ese sentido. A veces se le olvida en dónde está él, porque es como una visión como yo soy parte de todo y todos son parte de mí, entonces de repente la cuestión individual y de asertividad, pues le puede costar un poquito más de trabajo, pero está muy en sintonía con lo que es el todo, con conectarse con mundos sutiles que de pronto otros signos no comprendemos, y es un signo sumamente compasivo, ¿sí? wow. Claro que hablé ahora sí como las revistas en términos súper generales de cada uno de los signos, Sí, pero así podemos ir entendiendo qué pautas tiene cada uno y entender cómo se va a manifestar cada una de las energías en estos signos, ¿ok? totalmente, Y bueno, totalmente. pues la tercera parte que quedamos de explicar son las casas, que son 12. Comienzan con el ascendente, que es esta línea horizontal que divide en hemisferio superior e inferior nuestra carta natal. Y entonces el punto hacia el lado izquierdo, ese punto que inicia la casa 1, ese es el Ok. ascendente. Y con palabras así como muy generales, como ideas generales de cada una de las casas, podemos decir que la casa 1 pues es la persona, es el Ok, yo soy. La casa 2 son mis recursos, mis valores. La casa 3 va a hablar de mis hermanos, o sea, es la casa de los hermanos, pero es la casa de la comunicación, es la casa de los viajes cortos y de los estudios básicos. Cuando hablo de estudios básicos estamos hablando pues de la escuela, de la primaria, la secundaria, ¿sí? ok. Quizás la prepa también, pero bueno, son estudios básicos, cosas que no voy a profundizar demasiado, pero como yo comprendo el mundo de mi entorno,
y el barrio. La casa 4 tiene que ver con el hogar, con mi hogar, de dónde vengo, mi papá, mis tradiciones, mi herencia. O sea, no estoy hablando de herencia de dinero, sino la herencia de ideas, de tradiciones, la historia familiar, el legado familiar. Ok, ¿Ok? Em, la casa 5 tiene que ver con los hijos, pero también es una casa de niños, es una casa, es todo lo que me genera a mí placer, juego, diversión, están en la casa 5. La ok. casa 6, a diferencia de la 5, es el deber ser. ¿Cómo debo yo de comportarme? ¿Cómo debo yo de hacer? ¿Qué hábitos tengo que seguir? La salud. Sí, entonces, si yo hago ejercicio porque me divierto es casa 5, pero si hago ejercicio por salud y por mantenerme en forma y porque medio me choca, es la Sí, casa 6. ok, También es sí. el trabajo diario, ¿no? La talacha diaria, yo como empleado. Y los hábitos diarios, como decía, la salud. Después la casa 7 es la pareja, Ujú. mi relación con el otro, con un otro. O sea, son relaciones de uno a uno. Entonces puede ser la pareja o los socios, ajá, Ok, mejores amigos también. La casa 8 es la casa de la muerte y de la transformación, del renacimiento también, pero también es de el dinero de otros, o sea, pueden ser herencias. Eh, es una casa que habla como de cuestiones de crisis, ¿sí? ah, ok. Miedos, podría también estar asociada a miedos. Y la casa 9 ya como es el eje de la casa 3 que decíamos que son viajes cortos, los estudios básicos, la 9 ya son los estudios profundos y son viajes largos y es todo lo que yo hago que ayuda a que mi conciencia se abra, a que mi mente se Ok, abra. Entonces, pues los viajes, estudiar algo que me abre el panorama, la filosofía, mi vivencia de Dios, ¿sí? ok. La casa 10 que ya es el eje de la casa 4 mientras que la casa 4 es el papá y el hogar y mi mundo más privado, la casa 10 es el mundo público, es la figura de la mamá, es mi profesión, o sea, cómo yo me presento ante el mundo. Yo soy arquitecto, yo soy maestra, ¿sí? Entonces es mi carta de presentación. Ok. La casa 11 son los grupos, los amigos, eso que me gusta compartir, pero con otra gente. El eje es la casa 5 que es lo que yo hago porque me da placer a mí. La casa Ajá. 11 es lo que hago, pero en equipo, ¿no? Entonces Ok. son los grupos. Y por último, la casa 12 tiene que ver con todo lo oculto, es el inconsciente colectivo, lo que está más escondido, tiene que ver, muchos astrólogos dicen que la energía que se mueve en casa 12 no es ni siquiera para nosotros, es un prestado y nosotros funcionamos como canal para compartirlo con la humanidad. Entonces, muchas veces se le conoce como la casa del karma. A final de cuentas, es todo lo que esté escondido. Ok. Que va a requerir de mucho trabajo para hacerlo Para salir que a sea la luz. visto. Ok. Y bueno, pues ya hablé muchísimo. No sé qué dudas Ay, tienes, qué comentarios tienes, si hay no, es algo que que... yo estoy encantada, yo estoy así, podría escucharte horas y horas hablar porque aparte es como muy claro y muy interesante. Yo sí los invitaría a que se dieran el regalo de con esta información, quienes ya la tengan o no la tengan, sacar su carta astral, como dices tú, entrar, buscarla. eh, y a partir de ahí, pues pueden empezar a hacer un viaje pequeño, ¿no? Con toda Ujú. esta cantidad de información que nos compartes respecto a ver cómo se viven, qué es lo que perciben, qué les hace sentido y qué no. Como siempre digo, hay cosas con las que se van a quedar, otras lo que no les sume, pues deséchenlo, pero es un mundo de información y como dice Ceci, o sea, a pesar de que nos compartió mucho, muy completa la información, o sea, hay muchísimo, muchísimo Muchísimo. de dónde sacar y de dónde seguir como buscando y conociéndonos lo que nos decías justo de los tránsitos, porque es diferente, es información de ese mapa cuando nacimos al que está pasando ahorita y los planetas que están moviéndose. Ceci va a iniciar ahorita un curso también de tarot y de astrología. Cuéntanos un poquito y dónde te pueden encontrar, tus redes, esa información. De todas maneras, la voy a dejar aquí, pero para que sepan y conozcan un poquito y si les interesó, o sea, si ya se quedaron picados, yo siempre digo, cuando algo nos llama, es porque en algún punto de otra vida, en otro espacio, esa información ya la sabíamos. Entonces, yo sí creo fielmente en que a veces
no para todos es todo, pero si este tema de astrología o del tarot o de estas herramientas te llama, date el regalo de darte el regalo, de recibir esta herramienta, empezando por ti, es lo que yo comparto. Yo creo que cada quien, tú que te dedicas ahora a esto, yo que también lo hago, empieza como un viaje de autoconocimiento que ya después se vuelve como en un llamado del alma también muchas veces a compartirlo y a expandirlo Sí. y a que más personas lo reciban. Pero si es así, pues que se sumen y cuéntanos dónde podrían encontrarte, Ceci. Sí, claro, bueno, así no soy tan tecnológica yo, pero bueno, tengo una página, bueno, no sé si se dice ni siquiera, imagínate nada más, página en Facebook, que se Sí. llama Astros y Arcanos, bueno, Astros-Arcanos, que luego no sé cómo compartírtelo, Sí, yo aquí se los voy a dejar ok. posteado, tú no te preocupes, así que Perfecto. para que te Y en busquen. Instagram también, Astros Arcanos. Para un vínculo pues más directo, yo prefiero que me escriban al WhatsApp, Ok, que si perfecto. quieres, te pido de favor que también pues Claro lo que sí. compartas, porque pues no soy tan buena, digo, hay que conocer las limitaciones, pero bueno, de todas maneras tienen la opción de comunicarse conmigo a través de Facebook, por Instagram y por WhatsApp. Y bueno, estoy abriendo diferentes horarios para el curso de astrología básica, que las lecciones son planetas, signos, eh, casas y aspectos, que son la relación que tiene cada uno de los planetas con otros planetas. Es como el diálogo que tienen entre ellos. Y eso sería el curso básico. Y también estoy incursionando con uno muy bonito que es el tarot, pero igual no es tanto como un método adivinatorio, sino como una herramienta de símbolos que nos hablan y que lo podemos utilizar día con día, ¿no? Entonces, poder Sí. interpretar esos símbolos en nuestra propia vida y ver de qué manera podemos usarlos pues para lograr nuestros objetivos de manera más sencilla, ¿no? Entonces es tarot también las imágenes, pero como herramienta de autoconocimiento. Me encanta. Entonces, hay diferentes posibilidades y el que esté interesado, pues bienvenido y podemos ver cuáles son los horarios que mejor le funcionen, ¿ok? Me encanta, está perfecto. Yo te agradezco muchísimo, Ceci, este tiempo y espacio. Más que preguntas, yo creo que preguntas siempre va a haber porque esto Sí, es claro. padrísimo, pero me siento muy contenta de que nos hayas compartido este mundo, esta herramienta y yo los invitaría a que de verdad se den el regalo bajo distintas técnicas y posibilidades, porque aquí les he mostrado algunas, pero siempre hay más Claro, de buscar qué es eso que les hace sentido, eso que les dé paz, que les dé tranquilidad y que los lleve a conectar con ustedes mismos, con sus dones y talentos y dejar de sentir como, para mí también la astrología fue un espacio donde dejé de sentir como que las cosas no tenían sentido o ujú, donde como que algo que era muy difícil, entre comillas lo pongo, ¿no? De situaciones que venían pasando en mi vida, me doy cuenta que es un tema que yo elegí desde un plano mucho más elevado venir a trabajar. Entonces eso me ha permitido, a veces se me olvida, no les voy a decir que no, o sea, la neta a veces digo, chingada madre, ¿por qué no puede ser más fácil esto? Sí, sí lo pienso, sí, pero cuando vuelvo a ese espacio de conciencia y digo, ok, y volteo a ver eso, entre otras cosas que hago, es como, ok, yo lo elegí y lo elegí para algo y entonces lo exacto. tomo con sabiduría, conciencia y amor y elijo integrarlo bajo esta y otras herramientas de poder decir, lo elegí para transitarlo, qué es lo que requiero aprender de aquí, cómo puedo verlo desde otro ángulo. Y ese es el regalo que a mí en lo particular me ha dado la astrología. Justo ahorita acabamos de pasar hace un par de semanas por un eclipse, que yo sé que también esto implica otra cantidad de cosas. Y Sí. entonces a veces es como que uno dice, bájenme ya de esta montaña rusa, o sea, nadie me avisó, nadie me avisó, Sí, sí. Pero párenlo por favor. aquí el asunto es que eh, precisamente la era que estamos viviendo de la comunicación, en donde ya tienes de manera inmediata cualquier cosa. O sea, yo busco en redes o en cosas, en la Sí, computadora, astrología y me sale un sinfín de información y me pasa mucho con las alumnas que me dicen, oye, pero es que aquí hay eclipse y yo de, ay, ¿cómo saben? Bueno, sí, sí, entonces estás como más al pendiente
Y entonces, bueno, de pronto se vuelve una cuestión así como un tanto, ¿cómo se dice? Como un arma de doble filo, ¿sabes? O Sí, sea, sí, también, sí, sí, porque ¿qué exactamente. pasa? Que luego recibes esta cantidad de información y entonces te puedes perder un poco, que era lo que te decía, ¿no? O todo te hace sentido y todo crees que te está pasando, o, o nada tiene sentido y entonces nada vale la pena. Se genera angustia porque es un sinfín de información y dices, ¿cómo la acomodo a esto? Entonces vas Sí, entendiendo que no todas las cosas que suceden o que se anuncian, nos deben de hacer sentido tampoco, ¿no? Porque es una cuestión, exacto. Y este, darle un enfoque, como a lo que voy es que digo, al final del día también, aunque todo eso esté pasando y sí te puede impactar en algún punto, es con la información y los recursos que yo tengo y lo que yo soy, exacto. ver qué puedo hacer con eso, ¿no? O sea, Sí, no me voy a quedar estacionada ni puesta en esa situación ni en esa energía, sino genuinamente puedo elegir accionar y moverme hacia otro punto, acompañada de todos estos elementos y herramientas o energías que tú nos compartías a través de la energía de estos planetas, del autoconocimiento, de muchas técnicas que hay. Entonces, eso es lo que siempre busco a través de este proceso y de compartir con ustedes sí, esto es que hacemos como abrir ahorita. la verdad es que tu espacio es padrísimo, Andy, porque lo que estás haciendo es compartir diferentes ventanas de acción, diferentes posibilidades en donde cada uno puede elegir, bueno, a mí me hace más sentido por aquí, me hace más sentido por allá, pero el chiste es, pues, tener esta inquietud de iniciar el camino que nos va a dar la mayor cantidad de respuestas posible y que nosotros podamos hacerlo mejor, pues, de nuestra propia vida, que puede ser el tarot, puede ser la astrología, puede ser los registros akáshicos, puede ser las barras, Sí, etc. Hay un sinfín de posibilidades y esto es muy rico, muy padre, ¿no? Saber que ahí están y lo único que sí. necesitamos es acercarnos. Exacto, elegir accionar hacia ello. Entonces, gracias, 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 Ceci, No, por ser gracias esta a ti, de verdad, gracias. maestra. Como que quiero seguir platicando, ya ves, ya nada más me prendes y ya no quiero soltar. Sí, ya sé, no, deberían de habernos visto cuando estábamos en las clases, no, hombre, a veces no nos paraba el pico y era como, no, pues nos podemos ver un día extra o le seguimos Sí. la clase, le sigo, porque éramos un poquito un caso perdido, pero nos divertíamos muchísimo, aprendíamos muchísimo, porque también eso les quiero decir, a mí algo que me encanta de Ceci, y sí quiero decirlo porque no es la típica maestra de vamos a ver la A y la B y entonces ya acabamos y nos pasamos a otra cosa, no, es como mucho de plasmarlo en experiencia, de acuerdo al proceso que estás viviendo, decirte, ok, te das cuenta cómo es que esto está impactando en tal planeta porque hace conjunción con fulanito de tal, y entonces eso se vuelve bien padre porque es teórico práctico, o sea, de verdad te está explicando, pero lo estás viviendo, entonces eso hace como que digas, ah, ok, entonces esta información es así, podría serle así. Eso sí quiero que se lo lleven de ahorita, porque si es un llamado para ustedes, dense el regalo, porque la manera de aprender con ella es muy bonita, o sea, es una dinámica total diferente a lo que podría ser un maestro, se vuelve como una guía y un acompañamiento muy amoroso que yo agradezco mucho haber encontrado porque me permitió a mí, y ella lo sabe perfectamente, y te lo digo ahorita otra vez, sí, tú fuiste un camino a que yo hoy haga lo que yo hago, ella sabe el trabajo de proceso de confianza en mí misma y de un pacto y un plan que yo tenía trazado a trabajar, porque así aparece en mi carta natal, donde yo venía a mostrar esto que hoy hago, pero me costaba como no tienen una idea. Entonces, hoy verme aquí sentada con ella, que No, sabe lo que hombre, me da está. muchísimo. Uf, imagínate cómo me siento yo, de Sí, verdad. O sea, te pude acompañar y ahora verte volar, pues increíble, increíble. ay, te quiero Sí. mucho, Ceci, de Yo verdad, también dense te el quiero regalo. muchísimo y otra vez gracias por invitarme. Al contrario, ha sido un gusto, un placer y pues nos estamos escuchando otra vez y viéndonos para quienes nos vean en video. Entonces, esténse pendientes porque seguramente no será la única participación de Ceci en este podcast y pronto estaremos viéndonos de nuevo. Te agradezco, mi Ceci hermosa. Te mando muchos besos y que estén muy Muchas bien. Nos gracias. estamos escuchando. Bye bye. Bye.